Mecanismos moleculares de poliploidía y vigor híbrido. Híbridos como el maíz o el perro doméstico crecen más grandes y fuertes que sus padres. Esto también es cierto para los halopoliploides como el trigo o la rana, que contienen dos o más conjuntos de cromosomas de diferentes especies. El fenómeno, conocido como vigor híbrido o heterosis, fue caracterizado sistemáticamente por Darwin. Heterosis o heterocigosis es un término utilizado en la genética para la crianza y mejoramiento selectivo. Habla de la ventaja del heterocigoto, describe la mayor fortaleza de diferentes características en los mestizos, heterocigotos, la posibilidad de obtener mejores individuos por la combinación de virtudes de sus padres mediante la exogamia. La heterosis es el resultado opuesto al proceso de endogamia, donde se da la homocigosis. Aunque se cree que la heterosis es la acción de muchos genes de pequeño efecto, la depresión homocigótica es por acción de pocos genes de gran efecto. El término ofrece controversia, particularmente en el mejoramiento selectivo de animales domésticos, porque se prejuzga que todos los híbridos de plantas o animales son mejores que sus padres, y no es necesariamente verdad. Cuando un híbrido es superior a sus progenitores, se habla de vigor híbrido. El redescubrimiento de la heterosis en el maíz hace un siglo ha revolucionado el mejoramiento y la producción de plantas y animales. Aunque los modelos genéticos para la heterosis se han probado rigurosamente, las bases moleculares siguen siendo esquivas. Estudios recientes han determinado las funciones de la expresión génica no aditiva, los ARN pequeños y la regulación epigenética, incluidas las vías metabólicas mediadas por circadianos, en el vigor híbrido y la incompatibilidad, lo que podría conducir a un mejor uso y explotación de mayor biomasa, rendimientos en híbridos y halopoliploides para alimentos y biocombustibles. Híbridos, halopoliploides y vigor híbrido, una perspectiva histórica. En 1876, Darwin en su libro documentó el crecimiento, el desarrollo y la fertilidad de las semillas de las plantas de polinización cruzada en comparación con las plantas autofecundadas de más de 60 especies diferentes. La conclusión general fue que la endogamia era generalmente perjudicial y la fertilización cruzada era generalmente beneficiosa. 32 años después, Joule indicó que las plantas de maíz que se autofecundan condujeron a una reducción del vigor de crecimiento general y del rendimiento. East predijo que el bajo rendimiento de semillas en las líneas puras impediría la producción de híbridos. Luego Joule demostró que los híbridos tenían un vigor de crecimiento y un rendimiento superior a lo de los padres cosanguíneos. El rendimiento de la producción de maíz se ha multiplicado por 6 desde la introducción de los híbridos en la década de 1920. Se investigó sobre arroz híbrido y heterosis por primera vez en 1964 en China. La tecnología de producción de semillas de arroz híbrido se desarrolló en la década del 70. Un citólogo esperaba producir plantas que tuvieran raíces de rábano y hojas de repollo. Los híbridos se realizaron a partir de cruces artificiales entre un rábano y una col, pero el F1 de los híbridos tenían raíces de repollo y hojas de rábano. Eran altamente estériles. Se han producido numerosos híbridos y halopoliploides de nicotiana, algunas como nicotiana glutinosa por Nicotiana tabacum, que no eran vigorosas sino más bien enanas, mientras que otras como Nicotiana glutinosa y Nicotiana tomentosa tenían gran vigor. Triticale es un exitoso híbrido del cruce del trigo harinero hexaploide o trigo duro tetraploide y centeno. Combina el alto potencial de rendimiento y la buena calidad del grano del trigo con la tolerancia a las enfermedades y al estrés del centeno, y puede considerarse un cultivo energético debido a sus mayores niveles de heterosis de biomasa. Se estima que el 10% de especies animales y el 25% de plantas se híbridan con por lo menos una especie distinta. La proporción de plantas con flores poliploides es de alrededor del 70%, y la mayoría son alopoliploides. Los alopoliploides se forman espontáneamente por el cruce de especies relacionadas por medio de gametos no reducidos o el doblaje espontáneo de cromosomas de los híbridos. Cultivos como el trigo, algodón y colza son ejemplos de alopoliploides. El trigo de pan es formado por la hibridación entre un trigo tetraploide domesticado y pasto diploide salvaje. El trigo de pan hexaploide ha sido domesticado y cultivado desde los comienzos de la civilización. La poliploidización, ocurrida hace 1 millón de años entre AA y DD especies diploides de algodón, resultó en estos alotetraploides que producen fibras más abundantes y de calidad más alta,
que sus progenitores, lo que lleva a su preferencia a la hora de los rasgos de la fibra. Brassica napus, por otro lado, a lo que se llama colza, proviene de Brassica rapa y Brassica oleracea, y posee mayor y mejor composición de aceite, consecuencia de la selección natural y la domesticación, buscando estas cualidades. Técnicamente, la mayoría de los animales heterocigotos son híbridos, portando diferentes alelos del padre y de la madre. Al igual que las plantas híbridas, los animales también demuestran una ventaja en comparación a sus padres. Por ejemplo, la mula, que es un híbrido entre caballo y burro, es más fuerte que el caballo, resiste a temperaturas altas de mejor manera y tiene una musculatura más densa. Muchos híbridos entre especies tienen una vialidad y fertilidad reducida, debido a interacciones entre genes que se alejan funcionalmente de las especies originales. Para que un híbrido sea viable, su grado de ser mejor que sus progenitores debe ser proporcional a las diferencias genéticas entre las dos cepas parentales. La interacción de unos pocos genes o la combinación de genes en un cruce cumple un rol fundamental en que el híbrido posea cualidades ventajosas. La heterosis, también llamado vigor híbrido, es justamente esto, el rendimiento promedio de la descendencia cruzada siendo mayor al de los padres. Debido a mayores diferencias, la heterosis es más predominante en especies cruzadas que entre ellas mismas. El nivel de esta característica puede modificarse en distintas etapas del crecimiento y del desarrollo. Esto sucede ya que los genes que codifican, por ejemplo, para el crecimiento, pueden, por medio de la combinación, haber adquirido propiedades beneficiosas, mientras que aquellos que codifican para procesos reproductivos no. Para explicar el fenómeno de la heterosis se plantearon distintos modelos genéticos, los cuales podemos encontrar el modelo de la dominancia, el modelo de la sobredominancia y el modelo de la pseudo-sobredominancia. En el modelo de la dominancia, los progenitores endogámicos van a tener alelos homocigóticos recesivos, que son levemente deleterios, es decir, que provocan la pérdida de vigor en la planta. Al realizar el entrecruzamiento se va a producir un filial 1 de híbridos heterocigotos para todas las variantes del gen, lo cual se enmascara el efecto de los alelos deleterios y de esta manera aumentará el vigor de la planta. En el modelo de la sobredominancia, los progenitores son homocigotos dominantes en todas las variantes del gen, pero particularmente los alelos del locus B son distintos. Cuando se produce la filial 1 de híbridos, los alelos B y B' interactúan produciendo una heterocigosis para esta variante, que le permite un fenotipo superior en comparación a los estados homocigóticos de los progenitores. Es decir, en este caso el fenotipo superior no se da por enmascaramiento, sino por los alelos codominantes en el locus B que presentan una ventaja en el heterocigoto. En el modelo de la pseudo-sobredominancia, los alelos A y B de los progenitores están ubicados en un mismo cromosoma y se segregan de manera ligada. Al producirse la filial 1 de híbridos, el fenotipo superior se debe al enmascaramiento de los alelos deleterios A y B minúscula con los alelos A y B mayúscula. Expresión génica no aditiva. El nivel de expresión de un gen en un halo tetraploide puede no ser igual a la suma de dos genes parentales, llevando a la activación o a la represión del mismo, representado mediante dos modelos. Para el modelo dominante, se sugiere que la expresión de genes en los híbridos es un resultado de expresiones combinadas o aditivas de los alelos en los padres. A su vez, y por otra parte, el modelo de sobredominancia indica que las interacciones alélicas en los híbridos guían a una expresión de alelos derivados de los padres negativos. Si las interacciones guían a un efecto positivo o activación de genes, se espera un resultado mayor al MPB. Si el resultado es negativo o se espera la represión de genes, el resultado que se espera es menor al MPB. Por su parte, la expresión alélica de estos genes no necesariamente se mantiene igual en el híbrido resultante. La variación de la expresión alélica varía de la desigual expresión de ambos alelos a la expresión de un solo alelo. O en otras palabras, el patrón de expresión o nivel de los alelos difiere de aquel presente en los progenitores. Por ejemplo, en híbridos de maíz, la variación de la expresión alélica puede responder a la densidad de cultivo y al estrés inducido por sequías. En híbridos modernos se observa que se expresan genes de respuesta bialélicos frente al estrés por sequías.
mientras que en híbridos más antiguos se encuentran respuestas monoalélicos. Ambos alelos de genes que responden frente al estrés son diferencialmente expresados frente a estos factores. Reloj molecular para el vigor de crecimiento en híbridos y alopoliploides. En los niveles moleculares, tanto el modelo de dominancia como el de sobredominancia sugiere expresión de alelos no aditivas en híbridos con respecto a los padres. El modelo dominante representa un extremo, expresiones monoalélicas en los híbridos, mientras que el modelo sobredominante indica expresión bialélica a niveles mayores o menores que el MPB. A su vez, la heterosis cambia con el tiempo o durante el crecimiento y desarrollo. Por ejemplo, la heterosis en biomasa, como el crecimiento vigoroso en raíces y otros tejidos vegetativos, no necesariamente se relacionan en grandes semillas o frutos porque diferentes sets de genes controlan el crecimiento y el desarrollo reproductivo. Un modelo molecular del reloj explica las bases de la heterosis. El reloj interno de las plantas está controlado por múltiples ciclos de retroalimentación, incluyendo un ciclo mayor que consiste en dos represores, CCA1 y LHI, y reguladores superpuestos, TOC1 y CHE. Ahora, la amplitud y periodicidad de los reguladores del reloj circadiano pueden ser cambiados o ajustados en respuesta a señales como la luz, temperatura, y también puede ser regulada por mecanismos internos como la variación de la expresión alélica. Ahora, en los híbridos, las interacciones alélicas entre el progenitor 1 y el progenitor 2 inducen la represión epigenética de las amplitudes de expresión de CCA1 y LHI, mientras que amplían la expresión de TOC1 relativo a la expresión de sus progenitores. Ahora, la periodicidad del reloj se mantiene igual, porque mantener la periodicidad del reloj y su ritmo es importante para el crecimiento y el estado físico de la planta. La reducción de represores de CCA1 en los híbridos durante el día inducen la expresión de genes asociados al reloj circadiano en vías de respuesta, incluyendo la biosíntesis de clorofila 2 y el metabolismo del almidón. Como resultado, el híbrido produce más clorofila y almidón que los predecesores, promoviendo el crecimiento vegetal y el vigor morfológico. Los cambios producidos por este híbrido en la amplitud de expresión de CCA1 recuerdan a las alteraciones en la expresión por respuesta a señales de entrada, como la luz y la temperatura. Las interacciones alélicas en los híbridos inducen un rendimiento superior en vías fisiológicas para la biosíntesis de clorofila y el metabolismo del almidón. El rendimiento de sobredominancia está causado por una represión epigenética de un regulador clave en el ciclo de retroalimentación del reloj, que está mediando los genes vía abajo de la biosíntesis y el metabolismo. La heterosis mediada por el reloj circadiano es probablemente universal, dado que el reloj interno está mediando vías fisiológicas y metabólicas. Por otra parte, este modelo también puede ser extrapolado para explicar rasgos superiores en otras vías biológicas. Perspectivas futuras. La heterosis o vigor híbrido es el resultado de cambios en todo el genoma e interacciones entre los alelos paternos y maternos. La heterocigosidad es un requisito previo para los cambios en la expresión génica y la variación fenotípica en híbridos y alopoliploides. Se espera que la alteración de la expresión de los genes que codifican los factores de transcripción y las proteínas de la cromatina provoque efectos en cascada en la expresión de genes posteriores y sus procesos biológicos. Quedan varias preguntas por responder, como por ejemplo, ¿qué causa la variación de la expresión alélica en híbridos y alopoliploides? ¿Cómo y por qué la mezcla genómica reduce la amplitud de expresión de los genes del reloj circadiano sin afectar la duración de los relojes internos? ¿Cómo se establecen y mantienen la variación de la expresión alélica y la divergencia genética? ¿La heterosis es causada por modificaciones de la cromatina en todo el genoma o modificaciones de unos pocos genes reguladores? ¿Cómo se puede arreglar permanentemente la heterosis? Finalmente, muchos híbridos no pueden sobrevivir, probablemente debido a genes de especiación o letalidad que existían antes o divergieron después de la especiación, lo que causa incompatibilidades híbridas. El vigor híbrido y la incompatibilidad híbrida son los dos filos de una espada mágica que se esconde en los progenitores, pero se revela en los híbridos y alopoliploides. Una mejor comprensión de los genes y los mecanismos reguladores de la poliploidía y el vigor híbrido nos ayudará a seleccionar eficazmente las mejores combinaciones de progenitores para producir híbridos y poliploides de mejor rendimiento, así como a manipular genéticamente la expresión de genes reguladores clave en las plantas híbridas y poliploides, para la mayor producción de semillas, frutas, biomasas y metabolito, para la creciente demanda de estos materiales para producir alimentos y biocombustible.